conocerte, la bendición de adorarte y de estar vivo para exaltar tu nombre en esta mañana, Señor. Gracias te doy por cada milagro que tú me das. Gracias por la bendición de tu palabra, por la bendición que manifiestas cada día de alimento, vestido, bebida, de casa, de automóvil, Señor. Gracias te doy. Gracias porque hasta el día de hoy has sido fiel a tu palabra, fiel a tus promesas. Gracias porque eres un Dios de pactos que nunca falla, Padre. En el nombre de Jesús yo te bendigo, yo te alabo, yo te adoro, bendigo tu santo nombre, bendigo tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad, es vida y medicina para mí. En este día desato espíritu de sabiduría, de revelación, para que se alumbren los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender cuál es nuestra herencia en los santos en Cristo Jesús. Declaro que tengo la mente de Cristo, que pienso, hablo y actúo como Cristo, porque soy su cuerpo aquí en la tierra. Soy la iglesia de Cristo, soy parte de la iglesia de Cristo en el nombre de Jesús. Soy la plenitud de Cristo aquí en la tierra en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, guíanos, Señor, para que solamente oigamos tu palabra, no oigamos la voz del enemigo. Yo decido no oír la voz del enemigo en esta mañana, ni cada día de mi vida. Decido no oír la voz del enemigo, porque sé que el enemigo viene a desviarme del verdadero evangelio, de la palabra. Yo decido oír tu palabra y tu voz, Espíritu de Dios, en esta mañana en el nombre de Jesús, para fluir y contribuir contigo, Señor, para bendecir a pueblos, ciudades, naciones, y cada persona en toda la tierra de habla hispana pueda oír la palabra de Dios que les trae la bendición para sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Seas más tú, Espíritu de Dios, y menos yo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias te damos. Gracias por tu palabra. Amén. Puedes repetir conmigo: yo soy un árbol plantado, diga, junto a corrientes de agua, que doy mi fruto a mi tiempo y mi hoja no cae, y todo lo que yo hago prospera en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Deuteronomio 8:18, 17:18 de Deuteronomio. Continuamos con creo que ya es el número 10, 11, 13, número 13 sesión que estamos viendo sobre el plan financiero de Dios para nosotros, el plan financiero del reino de Dios para todo creyente. Muy bien, pues Deuteronomio 8, 17, 18 dice la palabra en el nombre de Jesús así: no digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Muy bien, pues ¿de qué se trata todo esto? A nuestros amigos de internet le damos la más cordial bienvenida en este día que estamos transmitiendo a través de nuestras páginas de Facebook, Fe y Poder Guadalajara y Ministerios Palabra Fe Jalisco, y compartido con algunos grupos de algunos hermanos acá de Centroamérica, Sudamérica, y cada persona de los diferentes países que nos están viendo, como es Colombia, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, de Ecuador o Cuenca, Ecuador, y hermanos de los Estados Unidos, hispanos de los Estados Unidos, que nos van a ver ya sea directa o diferida, y de cualquier país que no menciono pero que tienen nuestro idioma y nos van a ver en un futuro. Pues quiero decirles que Cristo y el Espíritu de Dios tienen una palabra específica para ustedes en este día, para que sean bendecidos, edificados y llenos de fe para poder vivir una vida abundante aquí en la tierra, ¿ok? Entonces, ¿de qué se trata el plan financiero del reino de Dios? Se trata conferencia, enseñanza, prédica, como le quiera llamar, se trata principalmente de dos cosas: ver cuál es el plan financiero que tiene para el creyente en la cuestión teórica, pero también se trata de darle la manera práctica, donde todo creyente que nos está viendo por internet, los que estamos acá reunidos, la manera práctica de cómo poder generar riquezas aquí en la tierra. Son las dos cosas: a través de una empresa que está funcionando en el sistema financiero internacional, nacional, internacional, y que podamos invertir, o cada creyente puede invertir ahí y generar rendimientos realmente muy, muy fructíferos, muy considerables realmente,
a comparación de lo que te da el sistema financiero natural del mundo, como son los bancos, que prácticamente no le dan nada a la gente. De eso se trata, darle las dos cosas, la teoría, qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que dice la Biblia respecto a la vida de usted en el área financiera. Si realmente quiere Dios que usted esté pobre toda la vida, o que realmente pueda tener riquezas para poder vivir bien, ¿no? Yo creo que el anhelo de todo creyente en Jesucristo es que vivamos bien. Para mí es muy feo, por ejemplo, que las personas estén pasando por necesidad económica y que tengan hijos pequeños y que no tengan cómo alimentarlos. Eso es muy triste, todo esto. Pero Dios tiene un plan para que seamos bendecidos en el área financiera. No nada más el área financiera, sino también podamos vivir larga vida. La palabra de Dios nos ayuda a vivir larga vida, porque si alguien está enfermo, una enfermedad incurable, ¿qué cree? El poder sanador nos libera de todo ataque satánico de enfermedad. Adicionalmente, que nos da órganos nuevos para vivir larga vida. Yo creo por más de 120 años, hasta 147 años. ¿Para qué? Para disfrutar la riqueza que el Señor ya nos está manifestando. Su servidor ya está metido en ese sistema financiero que estoy recomendando. Les estamos apoyando a cada persona para que pueda entrar en este sistema financiero. Y luego no se van a arrepentir, eso sí les puedo decir, no se van a arrepentir. Realmente van a ver la riqueza financiera del Señor en sus vidas, y el objetivo principal es contribuir para toda buena obra, contribuir para que el evangelio siga adelante, pagar medios de comunicación, pero ¿qué cree? Para que usted también disfrute de la riqueza. Y vaya que riqueza abundante, es riqueza abundante. Entonces es teórico y práctico. Teórico porque ¿qué es lo que dice la Biblia? Que usted, ¿cómo tiene que ser usted? Pues tiene que ser como Abraham. Abraham fue riquísimo en oro, en plata, en ganado. Génesis 13. Ahí lo puede leer. Y luego hablando de Isaac, en Génesis 26 dice que sembró y cosechó al 100 por 1 y se hizo riquísimo ese hombre. Y en Jacob, más adelante, por allá en el 30, en el capítulo 30, 31, dice que fue un hombre riquísimo también. O sea, la Biblia nos señala principalmente en ellos 3 hombres riquísimos. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Y Dios está con usted también. Pues Dios lo quiere usted bendecido, económicamente hablando. Lo que no queremos es que el evangelio del Señor Jesucristo se demerite y sea hasta, mucha gente podemos llegar inclusive hasta avergonzar el evangelio en ciertas maneras, porque ahorita que le estamos dando a usted la manera práctica de hacer riquezas, y que continuamos en la misma situación de aquí a 5 años, yo creo que no debe ser. Comience a creerle al Señor por ese capital de aportación, por milagros financieros. Además, en ese momento diga, en el nombre de Jesús, yo declaro milagros financieros para tener el capital de aportación, para invertir en este sistema de negocios financiero que creo que proviene del Señor, para ser enriquecido en el nombre de Jesús. Lo recibo. Amén. Muy bien, entonces Deuteronomio 8:18 dice: acuérdate, Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. El poder, que significa ideas creativas, conceptos, asociaciones comerciales, asociaciones financieras, o tierra deseable, que usted es una tierra deseable para que gente venga a invertir con usted. Entonces, de eso se trata. Y adicionalmente de que vamos a ser muy bendecidos para bendecir la obra de Dios, vamos a ayudar a otras personas. Yo tengo en el proyecto que tengo, aparte de construir la iglesia, el comprar el terreno y construir la bodega, y creo que el Señor me va a dar a mí las finanzas, a mí en lo personal, es decir, no voy a ocupar la ayuda de nadie de ustedes, pero los voy a invitar para que también contribuyan, porque eso los va a bendecir a ustedes, ¿ok? Adicionalmente a eso, pues mi proyecto es poder construir más iglesias y ayudar a otros ministerios, aunque no sean de la palabra fe. Aquel pastor que a lo mejor está rentando y a lo mejor no está dando la mejor palabra para alimentarlos, pero está predicando el evangelio para salvar personas del infierno. Yo creo que ellos también merecen que uno vaya, les compre un terreno y les construya una iglesia, ¿no? Para eso también queremos el evangelio. ¿Por qué no? Para poder sembrar y regalar automóviles. ¿Por qué no? Para sembrar y regalar alguna casa, algún pastor que a lo mejor está en una situación complicada, o está en un ministerio que tiene un corazón conforme al corazón del Señor Jesús. A lo mejor son
tienen cierta ignorancia en las escrituras bíblicas, pero están haciendo la obra en el sentido de que están ganando personas para Cristo. ¿Por qué no apoyarlo y regalarle una casa a un pastor o a una persona? Entonces, para todo eso tenemos que ser enriquecidos para ayudar. Vamos a poner se llama hospicio para niños de la calle, darles alimentación, darles un lugar donde puedan habitar, que no anden en las calles, instruirlos en el camino del Señor para que sean salvos y sean niños de bien y no crezcan en las drogas y no crezcan luego y sean delincuentes. Todos esos planes su servidor los tiene en su corazón. Vamos a construir muchas iglesias, vamos a regalar iglesias. Estaba viendo el testimonio de Jesse Duplantis en una de sus prédicas. Este hombre igual es un hombre riquísimo, pero la gente lo critica porque compró un avión. No sé si le costó como $50 millones. Compró un avión y la gente lo critica, pero es un hombre que viaja a llevar el evangelio a muchas partes de la tierra. La gente lo critica, pero la otra vez fue con un pastor. Un pastor había construido una iglesia y para poder construir la iglesia la construyó con sus propias manos, fíjese. Y no nada más eso, que construyó la iglesia, yo creo que era albañil, me imagino que haber sido allá en Estados Unidos. Este pastor construyó la iglesia y para poder construirla pidió un préstamo de $100,000 e invitó a Jesse Duplantis para la inauguración de la iglesia. Ya inauguraron la iglesia. El pastor, la verdad que le costó bastante trabajo hacerla. Era una comunidad pequeña, creo que parecía una población ahí en Estados Unidos. Entonces llega Jesse Duplantis y el Señor le dice: ¿sabes qué? Págale la iglesia. Pero yo literalmente la voz: págale la iglesia. Y él preguntó que cómo habían construido la iglesia, y resulta que el pastor le pidió al banco $100,000 para tener el material para construirla. Y este hombre, Jesse Duplantis, dio un cheque de $100,000 en un momento que estuvo ahí para pagar la iglesia. Le dijo el Espíritu Santo: ¿por qué mejor no ser personas para bendecir a otros? Yo soy de esa idea, yo soy de la idea que voy a poder regalar carros, soy de la idea que voy a poder regalar casas. Esa es mi idea, ser bendecido para bendecir a otros, para bendecir la obra de Dios. Yo creo que para eso fuimos puestos aquí en la tierra. Para eso fuimos puestos en la tierra, para bendecir a otros. Así es que si yo voy a ser enriquecido, usted también tiene la misma oportunidad ahora en 2021, para que cuando llegue, no sé, estamos hablando de 2026, 2027, y usted me vea muy bendecido económicamente y luego se pregunte: ¿el pastor cómo le está haciendo? Bueno, más bien el pastor en el 2021 ya les dijo cómo. Y estamos en las mismas condiciones, usted y su servidor. Estamos en las mismas condiciones iniciando en 2021 con todo esto, para que usted inicie también. Estamos dándole las armas espirituales para que venga el capital de aportación a ustedes. Las armas espirituales y lo que la Biblia dice, para que usted oiga la palabra, crezca en fe y con esa fe pueda empezar a derribar esa montaña de pobreza, de que no va a tener un milagro financiero. Ese es el primer obstáculo. ¿Cómo le voy a hacer para tener, no sé, $1,000? ¿Cómo le voy a hacer? Solamente créale al Señor, ejerza fe en ello, ahorre e invierta, ahorre, pague sus deudas, ahorre. Ahorrando, cualquier persona puede hacer algo y puede comenzar este plan de negocios, ¿ok? Muy bien, entonces el poder pasar las riquezas son ideas, son oportunidades financieras. La oportunidad financiera ya está, es decir, el poder ya está. Lo estamos retransmitiendo a ustedes, a todos y cada uno de ustedes, pero ustedes tienen que empezar a ahorrar, ¿verdad? Sí saben que tienen que ahorrar, ¿verdad? No. Ahora yo le preguntaría: ¿cuántos de ustedes han ahorrado? Ahí viene la encrucijada y el problema. ¿Cuántos de ustedes han empezado a ahorrar ya, aunque sea $500 al mes, $1,000 al mes? No sé. ¿Cuántos han empezado a ahorrar? Bueno, entonces ya va a ser cuestión de que ustedes tomen una decisión, ¿sí? Y adicionalmente créele al Señor por milagros financieros para iniciar con este plan de negocios. ¿Okay? ¿Qué es lo que dice la palabra? La sabiduría que Dios le dio a Salomón. Quiero solamente, ¿cuál fue la sabiduría que le dio en los proverbios, en los salmos, el Señor? En una de las lecciones que le dio a Salomón, creo que puse 9 lecciones que le dio Dios a Salomón para tener
dinero, éxito, riqueza, abundancia y prosperidad. Para lo único que no le dio sabiduría era para tener las 1000 mujeres que tuvo. Eso ya fue por sus propias cosechas, ¿ok? Ese es otro boleto. Dentro de ellas es: confía en el Señor y no en el dinero ni en las riquezas. Busca primeramente el reino de Dios. Fue una de las cosas que el Señor le dijo a Salomón. La segunda es: la diligencia te hace rico. ¿Recuerdan? Ser diligente nos hace ricos. La número 3 es: dar e invertir en el reino aumenta tu riqueza. Dar e invertir en el reino aumenta tu riqueza. La cuarta sería: la deuda debe ser evitada. Menos Coppel, más ahorro. ¿Sí? La otra es: la pereza engendra pobreza y hambre. La pereza engendra pobreza y hambre. Como el que dice: no quiero trabajar, pastor, no quiero trabajar, no quiero trabajar. Pues entonces va a generar pobreza y hambre. Y trabajar, estamos hablando, la palabra trabajo es una palabra que surgió de la maldición. La palabra trabajo. Pero cuando hablamos de trabajar, mejor diga: me quiero emplear en algo para generar ingresos. Aquel que está en pereza, la pereza realmente es lo que va a originar pobreza y hambre. La sexta lección que le dio Dios a Salomón: labora, o sea, es decir, ocúpate en algo, empléate en algo, busca un empleo y ahorra para invertirlo. ¿Sí? Eso ya lo vimos a través de los proverbios, la sexta lección. La séptima sería: busca un consejo sabio. Busca un consejo sabio, no menosprecies la palabra de Dios. Y luego dice: júntate con los sabios. Y creo que fue por ahí la última que vimos, ¿no? Júntate con los sabios y no menosprecies la palabra del Señor, porque la palabra del Señor, ahí viene la sabiduría para hacer las riquezas. Cuando hablamos de riqueza, la gente como que tiene en la mente: no, pues toda la vida voy a ser pobre. No, pues Jesús fue pobre, yo también tengo que ser pobre. Y buscan justificantes para ser pobres. ¿Por qué no mejor buscan justificantes para ser ricos? ¿Me entiende? Ahorita el cristianismo evangélico está todo trastornado. Entre más pobre, más agradable a Dios. ¿Y quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Dónde dice la Biblia eso? Pues es que la humildad, pastor, entre más pobre o más humilde. No es cierto. La humildad es una actitud del corazón. La pobreza es un estado en que se encuentra el ser humano. Y la humildad es del corazón, no tiene nada que ver con la pobreza. Humildad no se relaciona con pobreza. De antemano dice el proverbista que la humildad trae como remuneración bienes y riquezas, honra y vida. Eso dice. Entonces, aquí nos quedamos en la cuestión de buscar un consejo sabio a través de la palabra de Dios, ¿no? A través de dice Proverbios 15, 22. Proverbios 15, 22. Esta es la sabiduría de Dios, entendámoslo. Escrita y dada a Salomón para retransmitirla a nosotros en este tiempo. Proverbios 15, 22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Los pensamientos son frustrados donde no hay palabra, es lo mismo. Los pensamientos son frustrados donde no hay sabiduría de Dios. Más en la multitud de consejeros se afirman. ¿Qué significa? Que si usted se reúne con personas con una visión o con la misma visión, usted va a tener la sabiduría de Dios, porque si usted se está desviando del camino y usted se junta con personas que realmente están llenos del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, ¿qué cree? Le van a corregir, le van a aconsejar o le van a bien aconsejar. Júntese con personas que estén llenos del Espíritu Santo. Ok, vamos a continuar con la octava lección que le dio Dios a Salomón. Encomienda tus proyectos al Señor y tus planes serán establecidos. ¿Cuál es el plan de su servidor? El plan financiero, bueno, ser enriquecido de aquí a 5 años, 6 años. Ok, para bendecir a otros.
¿sí? Cuando yo le digo, su servidor tengo la meta de aquí a 8 años regalar la primera casa. ¿Qué piensa usted? ¿Qué pensaría usted? Yo tengo la misma visión también, ¿no? Estar en la misma visión. Si yo en 8 años tengo pensado regalar la primera casa y en 7 años regalar los primeros 2 coches. Digo coches porque en Sinaloa le decimos carros. Y algunos de aquí jaliscienses Popov dicen coches. A lo mejor usted no sé, pero si usted es de los que decía coches, bueno, pues ya. Entonces, en 7 años regalar 2 automóviles y en 8 años regalar la primer casa. Y después de 10 años estar regalando una casa por año o estar construyendo una iglesia por año. Estar construyendo una iglesia, no importa el ministerio que sea, pero estar ayudando a otros a que sus sueños en Cristo se cumplan. Poder construir muchas iglesias, esa es mi visión. Empezar a regalar la primera casa en el 8º año y 2 automóviles para entonces regalarlos. En 8 años, ¿de qué 8 años? Ok. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿cuál es la visión de usted? ¿Cuál es el pensamiento de usted? No se ponga en el pensamiento, ¿seré yo de los apremiados? ¿A mí me irá a tocar la casa? ¿Seré el del primer coche? Quiero quitarle esa visión. La visión de usted debe ser, no, yo también, el pastor va a regalar 2, pues yo también le creo al Señor por fe para regalar también 2 carros de aquí a 8 años. Y para de aquí a lo mejor 10, 15 años, si el pastor en 8 años va a regalar una casa, pues yo aquí, de aquí a 15 años, pero voy a regalar una casa también en el nombre de Jesús. Esa debe ser la visión. El problema es que ahorita está tan tergiversado el evangelio que hay personas o hermanos en Cristo que andan viendo a ver quién les regala. Su visión es, soñé que, y luego van y le cuentan el sueño al que más dinero tiene, ¿no? Soñé, hermano, que me aparecía en la cochera de mi casa una camioneta BRB de la Honda. Lo soñé así, clarito, vi que tenía la camioneta y que había un hermano que me daba las llaves. Dios mío. ¿Por qué no sueñan al revés? ¿Por qué no caen en trance bajo el poder del Espíritu Santo? Y digan, híjole, el Señor me puso una visión y me puso las llaves en mi mano que se las estaba entregando a una persona para yo regalarle la camioneta. Esa visión yo la tengo, que voy a empezar a regalar automóviles de aquí a 8 años, un poquito antes. Pero mi idea es estar regalando entre 1 o 2 automóviles por año, estar construyendo una iglesia por año y estar regalando más adelante, después de 10 años, una casa por año a gente que necesite para el evangelio. Esa es mi visión. Adicionalmente, que creo por 100 casas de una empresa inmobiliaria adicional. Esa es mi visión, no que me vengan a regalar. Yo no tengo visiones de que van a llegar con un montón de trajes para vestirme, no. Esas visiones, las visiones siempre deben ser visiones en fe para ayudar a otros. ¿Estamos entendiendo? Si no, nuevamente vamos a la 2 de Corintios 9:6. ¿Qué es lo que dice la 2 de Corintios 9:6? Pero esto digo, el que sea, no, es el 9:8 por ahí. A ver, vamos a la 2 de Corintios 9:8. Creo que es el 9:8. 2 de Corintios 9. Y poderoso es Dios, 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Es Dios poderoso para que abunde toda gracia en mí, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente que cree, abunden para toda buena obra. Toda buena obra no nada más es sembrar en el reino de Jesús, es ayudar a los pobres, es darle un automóvil a uno que no tiene un automóvil. ¿Y qué creen? No voy a sembrar automóviles usados. A las personas que les siembre el automóvil y que me diga el Señor, los voy a llevar a la agencia a comprarle su automóvil.
Si no, de aquí a 8 años usted jáleme las orejas, haga lo que quiera conmigo, reclámeme si no lo hice. ¿Ok? Esa es mi visión: ayudar a la gente, ayudar a otros, ayudar a propagar el evangelio, construir iglesias para regalárselas. O sea, es regalar iglesias. Pero ahorita la visión, desafortunadamente la visión ha desaparecido. En el cristianismo ha desaparecido. Y la visión es al revés ahorita. En lugar de dar, están pensando en recibir. Porque dijo Jesús, es mejor dar que recibir, ¿no? Si yo siembro una casa, el Señor me va a aumentar mi riqueza para que compre más casas, ¿no? Y si yo regalo un automóvil, el Señor me va a aumentar mis riquezas para que vengan todos los automóviles que yo quiera. Esa debe ser la visión. Es mejor dar que recibir. Mi visión es dar, no recibir. Aunque yo sé que voy a recibir del Señor, pero mi visión es dar. Porque si doy, Él me va a multiplicar por otro lado. Él me va a aumentar la riqueza. Regalo una casa, van a venir 10 casas a mí. Y no regaladas por otros, sino de la riqueza que el Señor me va a dar para adquirirlas. ¿Estamos entendiendo ahí? Eso es lo que la Biblia dice. ¿Qué no dice que es mejor dar que recibir? Eso es mejor, dar que recibir. Proverbios 16:3. Encomienda al Señor tus proyectos al Señor y tus planes serán establecidos. Proverbios 16:3. Encomienda a Jehová tus obras. ¿Ya? Proverbios 16:3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. 16:3. En la Biblia el lenguaje sencillo dice así: deja en manos de Dios todo lo que haces y tus proyectos serán realidad. Qué impresionante, ¿verdad? Deja en manos de Dios todo lo que haces y tus proyectos serán realidad. Por eso yo creo que mi proyecto se va a hacer realidad, de ser rico. Rico del Jesús, empresario del reino de Jesús y para Jesús, para que este evangelio sea propagado y ayudar a otras personas. ¿Ok? Entonces es una lección que le dio Dios a Salomón y es para mí, es para usted. Encomienda al Señor todo lo que usted haga y sus proyectos serán realidad. ¿Sí? Proverbios 8:35. Proverbios capítulo 8:35. Vamos a leerlo en la Biblia Reina Valera. Dice: porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Ya hemos encontrado a Jesús, ¿sí? Ya hemos encontrado a nuestro Padre, ¿sí? Entonces hemos hallado vida. ¿Y qué creen? Y hemos alcanzado el favor del Señor. Por eso debemos de, primeramente, encomendar al Señor todo lo que hacemos. Y cada visión, cada proyecto, cada propósito que usted tiene en su corazón, lo hará el Señor realidad. Ya está en operación el poder para hacer las riquezas. Ahora falta usted nada más que le crea al Señor por ese capital de aportación. Tiene dos opciones: tratarme a Lucas o verme rico en 5 años, 6 años. Tratarme a Lucas y verme rico en 5 o 6 años, o tomar en serio lo que le estoy diciendo y estar juntamente enriquecidos usted y yo, y nos vayamos a un viaje a Francia. Bueno, España mejor primero, ¿no? Un viaje a España, predicamos el evangelio en España para no ir de a gratis, de oquis como dicen allá, y ya que prediquemos de una vez nos pasamos a Francia y de una vez a una villa de Italia a comernos un rico alimento en un restaurante a la orilla del mar. ¿Le parece?
Ay, pastor, invíteme. Bueno, lo estoy invitando, pero usted paga. Usted paga lo suyo, ¿no? Ahora, ¿por qué lo estoy impulsando a que usted pague lo suyo? Para que usted vea que usted también va a ser rico. Aunque el pastor le pague a fin de cuentas, pero usted va a ser rico. Esa es la idea. ¿Entendemos? Hay gente que se asusta cuando hablamos de bienes y riquezas. Okay. Esos nada más piensan en bienes y riquezas. Sí, porque queremos que el evangelio se extienda en toda la tierra. Ese es el primer proyecto, y ayudar a la gente, a los niños de la calle que no tienen alimento. Ese es el primer proyecto. Lo segundo es que ya se vaya usted a España. Imagínense que llegue gente de aquí ya cuando tengamos toda la riqueza financiera, que llegue gente queriéndonos criticar, ¿no? Pues ahí tienen bienes y riqueza, le están sacando el dinero al pueblo. Imagínense, va a llegar uno que otro loco, como dicen allá, deschavetado por ahí de la cabeza, que diga, mira, se hizo rico por los diezmos de la gente, se hizo rico. Imagínense que llegue alguien así. Pero gracias a Dios yo no me voy a hacer rico por eso, me voy a hacer rico porque la bendición del Señor está sobre mí. Y porque el Señor me envió este proyecto financiero para que yo le entrara. Es muy diferente. Ok, al contrario, como le digo, mi corazón está en dar. Sembrar automóviles, sembrar casas y construir iglesias y sembrar iglesias. Para otros ministerios. Ya no más pobreza, hermano. Ya no más pobreza. Lección número 9. La honradez, la humildad e integridad moral y espiritual nos hace llegar a la larga vida para disfrutar ahora la riqueza. Proverbios 16:31, Biblia en lenguaje sencillo. Proverbios 16:31. En la Biblia del lenguaje sencillo dice: llegar a viejo es una honra. Llegar a viejo es una honra. Las canas son la corona que se gana para ser honrado. Yo llegaré a viejo, pero sin canas, gracias a Dios. Es decir, no me veré viejo. Nunca se visualice viejo, mi hermano. Si se va a visualizar viejo, visualice todo rejuvenecido, de larga vida y en perfectas condiciones su cuerpo físico. Llegar a viejo es una honra. ¿Sí? ¿Qué significa? O sea, vivir muchos años es una honra del Señor. Recibimos honra de parte del Señor, durar larga vida. ¿Sí? Proverbios 22:4. Proverbios 22:4, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad. Fíjese, el que es humilde recibe riquezas, honra y son la remuneración de la humildad y del temor del Señor. Es decir, debemos de ser humildes para recibir el consejo, la instrucción de parte del Señor. ¿Para qué? Para tener riquezas, ¿qué más? Honra y vida. Ahí está la clave. ¿Cuál es la clave? La humildad. Si el pastor me está hablando la palabra, voy a ser humilde en recibirla, creerla y actuar en ella. Esa es una actitud de un creyente en Jesús, ¿ok? Si el pastor me habló fuerte, fue para corregirme por mi bien. No fue porque le caía mal, sino para corregirme por mi bien. Me corrigió en base a la palabra y fue para mi propio bien, para vivir larga vida y que me fuera bien. Esa es la actitud que usted debe tener. No escuchar la voz de Satanás. Mira, el pastor la trae contra ti. Mira, fíjate, ahí está el pastor y la trae contra ti. Es más, eso que lanzó, esa palabra que lanzó era contra ti. Era una indirecta para que la captaras. De esa manera habla Satanás, ¿eh? Sí, mira el pastor está hablando de ti, sí, directito te la aventó. Ni siquiera la disimuló, es más, volteó a verte cuando dijo eso. Está Satanás. Y al rato usted ofendido, el pastor no me quiere.
Me voy de la iglesia y ya no vengo. Entre menos venga a la iglesia, mejor. Y usted cayó en las trampas satánicas. Satanás lo alejó del evangelio, así como gente que estuvo aquí antes los alejó del evangelio, y ya no van a disfrutar de esa riqueza financiera. Se les fue de las manos este poder para hacer las riquezas. No pudieron disfrutar esta riqueza financiera, este poder creativo para hacer las riquezas. Este negocio financiero no lo pudieron disfrutar porque se fueron antes de tiempo, ofendidos por la palabra que dijo el pastor de enfrente, y se tragaron la mentira satánica porque creían que era para ellos la palabra, y a lo mejor sí era para ellos, pero dada por el Espíritu de Dios, no por el pastor. Entonces no nos comamos las mentiras satánicas, porque Satanás llega de diferentes maneras a hablarnos para quitarnos la bendición. Lo que quiere Satanás es hurtar, robarle todo lo que usted tenga, destruirlo, matarlo, y a fin de cuentas, primero robarle la bendición de la palabra, luego robarle la bendición de la sanidad, la bendición de la larga vida, la bendición financiera, y por último quitarle la vida. Eso es lo que quiere Satanás. No se deje influenciar por él. ¿Ok? Entonces, Proverbios 22:4, riquezas, honra y vida. Riquezas, honra y vida son la recompensa, el resultado de ser humildes, de la humildad y del temor o el respeto al Señor y su palabra. ¿Ok? Riquezas, honra y vida vamos a tener. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? ¿Cuál es la mentalidad de un judío para ser? Usted siempre que escucha a los judíos ahorita en la actualidad siempre son ricos, ¿eh? Siempre en ciertas maneras ha habido judíos pobres, sí, lo entendemos como la historia de Lázaro y el rico. Lázaro era un pobre judío y el nombre del rico no se menciona, pero pues ahí dice la Biblia que era rico, y ambos eran judíos, ambos estaban en pacto con Dios, ambos por el pacto que hizo Abraham. Ambos eran hijos de Abraham, así como dice la Biblia. Pero vamos a ver la mentalidad de un judío. ¿Por qué el judío es tan rico? Digo, su servidor, siendo cristiano, siendo hijo de Dios, siendo heredero de toda la herencia que me dejó Cristo, de riqueza, de larga vida, de abundancia en todas las áreas, sabiendo que me voy a ir al cielo a vivir con mi Padre Celestial cuando me vaya a esta tierra, sabiendo que toda la tierra me fue dada porque fue parte de la herencia que nos dejó Cristo. Todo eso, ¿qué cree? Trabajé para unos judíos ricos que creen en la riqueza financiera, que cuando se mueran no van con Dios porque no van a ser salvos si no tienen a Cristo, no creen en Cristo. Sin embargo, trabajé para unos judíos, un hijo de Dios, heredero del reino, trabajando para unos judíos que creen en la prosperidad financiera, pero no se van al cielo, no son hijos de Dios. Y de repente te pones a pensar, ¿por qué? ¿Por qué? Y luego, en lugar de reclamarle a Dios, ¿por qué Dios? ¿Por qué un judío me pusiste para que trabajara? Cuando usted vea que hablo mal de los judíos, no piense por favor que trabajé para unos judíos y me trataron mal, por eso hablo mal de los judíos, no. Bueno, la que tenía ahí de jefa, Dios mío, pobrecita, necesitaba a Cristo. Era esta persona judía, originaria de Argentina, de origen judío, que son dueños de unos casinos que están ahí por López Mateos y ¿cómo se llama? Y Mariano Otero. Son dueños los judíos. Cuando metí mi solicitud, la empresa se llama Shalom Behatlaha. O sea, Shalom Behatlaha Raba, así se llamaba la empresa. Y no es más que la empresa, es un casino. Dueños son los judíos. En otras palabras, los judíos siempre han tenido esa habilidad para hacer dinero. Ahora, un hijo de Dios trabajando para un judío, dice, ¿por qué? Bueno, es que en el cristianismo no se me enseñó este plan financiero, principalmente donde yo estaba antes. No se me enseñó. Desconocí este plan financiero. Ahora, entonces yo tengo que trasladarme de acuerdo a la Biblia, qué es lo que dice y qué es lo que hacía el pueblo judío para ser enriquecido.
O sea, ¿cuál es la actitud de un judío? ¿Cuál fue la actitud en la época del Señor Jesús? ¿Cuál fue la actitud anterior de la época del Señor Jesús? ¿Y cuál es la actitud actual de un judío? Yo necesito conocerla. Pues, porque si el judío tiene esa habilidad para hacer dinero, no siendo hijo de Dios, ¿cuánto más que yo soy hijo de Dios puedo tener esa habilidad para hacer dinero? Bueno, ahí es donde viene Deuteronomio 8:18. Él te da el poder para hacer la riqueza. Entonces ya llegó ese poder. Entonces, ahora con razón los judíos sé por qué son ricos. Y aquí le voy a dar cuál es la mentalidad de un judío para que usted entienda la riqueza del judío. No para que al rato, pastor, entonces me voy a hacer judío, me hago el examen de sangre y me voy a vivir a Israel porque creo que tengo sangre judía, pastor, aunque tenga la cara de mono azteca. O sea, no le estoy diciendo que se vaya a ser judío. Que agarre la mentalidad de los judíos, eso sí le estoy diciendo. Porque al rato muchos mexicanos se quieren ir con los, queriendo hacer judío, ahora quieren hablar hebreo, pues. Dios mío, no hablan ni bien el español, se lo saben, menos el hebreo. Entonces yo no quiero que usted se vaya y hable hebreo. Y además no necesita, el idioma hebreo no lo necesita. Para hacerse rico como los judíos no necesita el idioma hebreo. Solamente necesita tener la mentalidad de un judío, y porque el judío tiene una mentalidad bíblica que en el cristianismo no se está enseñando regularmente. El cristiano, pues entre más pobre agradas a Dios. Pues Jesús fue pobre, tienes que ser imagen de Jesús. Jesús fue pobre, mira, ve las sandalias, tienes que andar como Jesús. El problema es que los que enseñan eso, mi hermano, traenle los zapatos. Los pastores que enseñan eso traen muy buenos zapatos. ¿Por qué no usan guarachitos? Porque les gusta lo bueno, pero enseñan ignorancia al pueblo. Es decir, enseñan al pueblo a ignorar cosas. Ok, entonces yo le estoy retransmitiendo el poder para hacer la riqueza, estoy retransmitiendo el plan financiero. Quiero que usted sea rico como su servidor. Ok, mentalidad de un judío. Secretos de la riqueza judía. ¿Cuáles son los secretos de la riqueza judía? La mentalidad de los judíos en cuanto a los principios y las causas por las cuales deben producir dinero. ¿Cuáles son las causas por las cuales un judío piensa en hacer dinero? ¿Cuáles son los principios que utiliza un judío y piensa que debe de generar dinero? ¿Sí? Lo vamos a ver. Número 1, dicen los judíos que deben de producir dinero para vivir prosperados y de esta forma glorificar y honrar a Dios ante la sociedad. Según sus principios y su forma de pensar, según los judíos piensan que un judío o un israelita arruinado es una deshonra ante la sociedad y ante el pueblo. Eso cree un judío. Un judío arruinado es una deshonra ante la sociedad y ante el pueblo. No es mi forma de pensar, estoy diciendo la forma de pensar de los judíos. Ellos creen que un judío que está arruinado, económicamente hablando, es un judío principalmente que está deshonrando. Es una deshonra ser pobre, en otras palabras, ante el pensamiento judío, ante la sociedad y a su pueblo. Ellos creen que deben de producir dinero, principalmente para ser prosperados y para glorificar y honrar a Dios. Salmos 3:9 utilizan algunos textos bíblicos. Salmo capítulo 3, es Proverbios 3. Proverbios 3 dice el versículo 'ellos creen que deben de honrar a Dios con sus bienes', ¿ok? Es uno de los objetivos por los cuales ellos dicen: yo tengo que producir dinero, debo de producir dinero. Y es lo que les ha funcionado para producir dinero. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Un judío era dador. Ahorita son dadores los judíos, ahorita son dadores, pero en la época en que Israel, por ejemplo, en la época de David, en la época de Saúl y en épocas anteriores y aún en la época del Señor Jesús, ellos creían sobre la sabiduría que Dios le dio a Salomón y ellos decían que tenían que honrar a Dios con sus bienes. Ellos honraban, aportaban para que los levitas, tanto las cosechas,
el ganado, etcétera, aportaban para que los levitas también tuvieran alimento, para que hubiera también bendición financiera en ellos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Esa es la mentalidad de un judío, que tiene que ser rico para honrar a Dios con sus bienes, aportar para el reino. Ellos creen en esto, ¿ok? Y el 10 dice que cuando tú honras a Dios con tus bienes, ¿qué dice? Serán llenos tus graneros con abundancia. Serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán en mosto. Serán llenos tus graneros con, no normales, sino con abundancia. ¿Entendemos? Dice la Biblia en lenguaje sencillo: demuéstrale a Dios, Proverbios 3, 9 y 10, demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Demuéstrale que es lo más importante. Dale de lo que tienes, dice, y de todo lo que ganes, y así nunca te faltará ni comida ni bebida. Estos son principios espirituales de una mentalidad de un judío. No le estoy diciendo, le estoy diciendo lo que la Biblia dice, sí, pero lo que piensa el judío basado en la Biblia. ¿Ok? Salmo 96, 8. Salmo 96, versículo 8. ¿Ya lo tiene? Dad a Jehová la honra debida a su nombre. ¿Sí lo tiene o no? Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Fíjese, ellos daban honra a Dios de esta manera: traed ofrendas y venid a sus atrios. Es decir, al dar ofrendas ellos honraban a Dios. Es uno de los principios que utilizan los judíos para generar riquezas. ¿Por qué tengo que ser rico? Bueno, para honrar a Dios y llevar ofrendas y venir a sus atrios. Esto utilizan los judíos, mi hermano. Y el 7 dice: tributen a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la mentalidad de un judío? Que deben de honrar a Dios. Dad, honrando a Dios, ¿cómo? Trayendo ofrendas. Esa es la manera, es la mentalidad de un judío, por lo cual ellos son ricos. ¿Entendemos ahí? Proverbios 27, 18. Ellos deben de producir dinero para ser prosperados y glorificar y honrar a Dios. Proverbios 27, 18 dice: quien cuida de la higuera, ¿qué pasa? Quien cuida de la higuera comerá de su fruto, y el que mira por los intereses de su señor tendrá ¿qué? Honra. ¿Qué significa cuidar la higuera, comer de sus frutos? Bueno, significa que si usted primeramente se encarga de contribuir para que el reino de Jesús se propague por este estado, por esta ciudad, por este estado, por este país, por todos los países donde necesitan oír y creer en Jesucristo para ser liberados del infierno. Si usted se ocupa del reino de Jesús, para que el reino de Jesús sea extendido, pagar medios de comunicación, tener una iglesia más grande, etcétera, bendecir la obra de Jesús, como su servidor quiere construir iglesias y regalárselas a pastores que necesiten. Si ese es mi objetivo, ¿qué cree? Yo estoy cuidando de la higuera. ¿Y qué pasa cuando cuido de la higuera? Yo comeré de su fruto, es decir, tendré abundancia para mí. Porque yo miro por los intereses de mi Señor. Dice que mi Señor me va a poner en honra. Voy a tener honra. ¿Entendemos ahí? Esa es la mentalidad de ¿quién? De un judío. Esa es la mentalidad de un judío. Por eso los judíos no son pobres, porque su mentalidad es esa. Segundo punto por lo cual un judío dice que tiene que producir dinero. Y segundo punto por lo cual un judío piensa, un principio básico que utiliza un judío y la causa por la cual ellos deben de producir dinero. Es decir, ¿cuál es el secreto de la riqueza judía? ¿Cuál es el secreto de un judío rico? ¿Por qué son ricos? Esto es parte de ello.
¿Por qué cree que Hitler la traía contra los judíos y los alemanes? ¿Por qué creen? Están apoderando ya de todo el sistema financiero allá. ¿Quién cree usted que son los dueños del sistema financiero, del sistema monetario mundial? ¿Quién cree que son? ¿Son judíos? Investiga ahí quiénes son los Rothschild. Investíguelo. ¿Quiénes son? Y se va a dar cuenta. El sistema monetario, no, es que son muchas palabras que uno debe mencionar en estos medios de comunicación, ¿no? Ok, la mentalidad de un judío en la época de Jesús. ¿Cuál era la mentalidad esa? En la época anterior a Jesús, en la época de Salomón, en la época del rey David, ¿no? Ahora en la época del Señor Jesús. Lucas 20:25, vamos a ver al judío llamado Jesús. Lucas 20:25. Producir para invertir en el reino de Jesús, en el reino de Dios. Lucas 20:25. ¿Quién dijo esta frase? Pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de. ¿Quién dijo esa frase? Jesús. ¿Qué fue lo que confirmó Jesús? ¿De qué estaba hablando? De los impuestos aquí principalmente, ¿no? Fíjese lo que dijo Jesús. Versículo 19, Lucas 20:19. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Y acechándole enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaban diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Y le preguntaron esta pregunta al Señor Jesús. Dice: ¿no es lícito dar tributo a César o no? ¿Es lícito o no es lícito? En otras palabras, pagarle los impuestos al emperador romano. Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? ¿Por qué me tientan? Dice: mostradme la moneda de quien tiene la imagen y la inscripción. Y respondiendo dijeron: ¿de quién es la imagen de esa moneda? De César. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César, e incluyó lo que ya no creen en la actualidad algunos cristianos evangélicos, y que es una mentalidad de los judíos: darle a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué estaba escrito en Deuteronomio 14, Deuteronomio 26? ¿Qué estaba escrito en la ley de Moisés? ¿Qué es lo que los judíos practicaban? Dar diezmos y ofrendas. Eso es lo que practicaba el pueblo judío. Esa es la mentalidad de un judío. Y es la misma mentalidad que el Señor Jesús le dijo: paguen los impuestos a César, pero ¿qué cree? A Dios hay que darle lo que es de Dios. ¿Y qué era de Dios conforme al contexto judío? Lo que la ley establecía que era de Dios. Ellos daban el 23%, daban un diezmo para como ofrendas a Dios, otro para los levitas, otros para los huérfanos y las viudas cada 3 años, y se completaba un 23% anual. Eso daba el pueblo judío. Por eso Jesús confirma nuevamente: denle a Dios lo que es de Dios y denle a César lo que es de César. ¿Entendemos? Lucas 27:30. Vamos a ver otro tipo de impuestos que se pagaba en esa época. Lucas 27:30, que es un impuesto para el templo. Es Levítico. Lucas 20:25 es Levítico 27, para que veamos lo que dijo Jesús: denle a Dios lo que es de Dios. Y viene en Levítico capítulo 27, para que usted vea lo que Jesús se refirió cuando dijo: denle a Dios lo que es de Dios. Lucas 27:30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada ¿a quién? A Yahvé, a Jehová.
El diezmo de la tierra, de la simiente de la tierra, del fruto de los árboles, es del Señor, es cosa dedicada. ¿A quién? Era cosa que los judíos dedicaban. Por eso la mentalidad de un judío, cuando Jesús, que era, era judío en otras palabras, el Señor Jesús nació en ese pueblo, el Señor Jesús vivió con ellos, el Señor practicó la ley, el Señor Jesús enseñó la ley. ¿A qué se refería? Denle a Dios lo que es de Dios. Bueno, santifiquen, aparten lo que es de Dios, dediquen a Dios lo que es de Dios. ¿Cuál? El 10% de los ingresos que ellos obtenían de la tierra, de los frutos del campo, de los árboles. 27:32 de Levítico, y todo el diezmo de vacas, de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado al Señor. Eso es lo que se refería a Jesús. Dale a Dios lo que es de Dios. Mentalidad de judío, sí, porque Jesús lo dijo, un judío lo dijo. Esa era la mentalidad de los judíos, producir para dedicarle a Dios el 10%. Esa es la mentalidad de un judío. Ok. Deuteronomio 14:28, tenían también otra aportación que daban los judíos para ayudar al extranjero, al huérfano. Deuteronomio 14, mire, Deuteronomio 14, dice el versículo 28, el 27 dice, no desampares al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo, a fin de que cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano, la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. ¿Qué cree? Los judíos son dadivosos y ayudan a la gente que no tiene. Mentalidad de judío, es mejor dar que recibir. Esa es la mentalidad de un judío, por lo cual son bien ricos ellos. ¿Entendemos ahí? Y en el cristianismo se dice todo lo contrario. A ver qué hermano trae dinero, a ver qué empresario llega a la iglesia para que me dé. O sea, Dios mío. El cristianismo está todo tergiversado al pensamiento de un judío. Por eso su servidor trabajó con judíos. Porque el judío me llevaba más avanzado en renovar mi mente respecto a me es mejor dar que recibir. Es mejor dar que recibir. Por eso los judíos siempre tienen afluencia económica. Siempre tienen afluencia económica. Siempre tienen ingresos económicos. Siempre están fluyendo porque están dando, está regresando. Están dando, está regresado multiplicado. Están dando, está regresado multiplicado. Y si ese es su pensamiento, mi hermano, créalo que usted también va a tener abundancia. Porque su pensamiento va a estar, ahora que sea rico, ¿qué voy a hacer? Bueno, su servidor piensa en, hay que construir la iglesia aquí, luego hay que construir la iglesia de otro pastor, luego hay que a lo mejor ir a abrir una iglesia ya en Guatemala, en El Salvador, a un argentino hermano que por allá necesita su iglesia y que está pagando una renta, vamos y le construimos su iglesia. Es mejor dar que recibir, mentalidad judía, por lo cual son ricos. Mentalidad que necesitamos renovar para que como cristianos pensemos que es mejor dar que recibir, porque cuando damos se multiplica por parte de nuestro Señor. Pero no, ahorita en el cristianismo evangélico no se está pensando así. Inclusive en el nivel pastoral todavía está peor, porque pastores están declarando que lleguen empresarios a su iglesia y ellos, en lugar de andar pensando, ¿quién va a llegar a darme? ¿Quién va a llegar a darme? No. ¿Quién va a llegar para yo bendecirlo? Esa es la mentalidad de un judío. Y en el cristianismo está todo volteado. A ver, ¿quién va a patrocinar mi ministerio? Hermanos, Dios mío. Y si usted no aporta, no vamos a continuar con esta serie de enseñanzas ni a predicar la palabra. O sea, está todo volteado. Por eso me gusta mucho la mentalidad. ¿Sabe Jesse Duplantis con qué tipo de amigos tiene y qué personas? Él en sus prédicas dice que se junta y tiene amigos judíos. ¿De dónde cree que aprendió esa mentalidad?
Ahorita le dije que había regalado $100,000 para pagar una iglesia, Jesse Duplantis. Ha regalado casas ese hombre. Por eso es muy millonario. Nunca ha tenido un déficit financiero. Por ejemplo, en esta época es mi ejemplo a seguir en el área financiera, ese hombre. Yo quiero tenerte igual. ¿Por qué? Porque él piensa como un judío. Es mejor dar que recibir. Piensa como un judío. Mentalidad de judío. ¿Cuál es la segunda parte, la tercera parte por lo cual un judío dice que tiene que generar ingresos y tiene que ser rico? ¿Por qué piensa que tiene que ser rico? Porque ellos debían de producir, principalmente la mentalidad judía es producir dinero para pagar sus deudas y vivir en abundancia. Esa es la tercera. ¿Qué? Primero, producir dinero, vivir prosperados para glorificar glorificar y honrar el nombre de Dios ante la sociedad. Segundo, producir dinero para invertir en el reino de Dios. Tercero, ellos debían producir para pagar sus deudas y vivir en abundancia. Salmos 37, 21. Salmos 37. ¿Qué dice Salmos 37, 21? El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia, ¿qué? Y da. Ellos tenían la ideología, un judío que tenía que producir dinero para principalmente pagar sus deudas, ¿no? El justo tiene misericordia y da. En otras palabras, la mentalidad de un justo, ¿quién es un justo? Un hijo de Dios. Es siempre que tener misericordia y dar. Tener misericordia y ayudar, tener misericordia y dar. Por eso quiero ser rico, Señor, por eso soy rico, por eso recibo la riqueza. Sergio Soto recibe la riqueza, por eso voy a ser rico, porque debo tener misericordia con los niños de la calle y ponerles un lugar donde ellos duerman, donde coman. Por eso, Señor, debo tener misericordia, ese amor manifestado de Dios, la misericordia de Dios, para comenzar a construir iglesia para otros pastores. Por eso debo tener misericordia, por eso debo ser rico, por eso debo tener misericordia y debo ser rico para a lo mejor comprar un automóvil de un pastor que tiene que estar pagando camiones para llegar a su iglesia. ¿Entendemos? El justo tiene misericordia y ¿qué hace? Da. Nosotros somos justos porque justificados por la sangre de Jesús, somos hijos de Dios. Esa es la mentalidad de un judío, es la mentalidad de un hijo de Dios, debe de ser la mentalidad de un hijo de Dios. Tener misericordia y dar. El justo tiene misericordia y da. Pero ahorita está volteado el cristianismo evangélico. El justo tiene misericordia, pero siempre anda pidiendo a ver quién le da. Imagínense. Declarando empresarios para que lleguen a su iglesia para ver y les sigan dando. ¿Por qué no tienen la mentalidad de ellos llegar y darles a la gente que llegue? ¿Ve la mentalidad? Dígame, soy el único que he escuchado por internet que gente diga que están declarando empresarios y están declarando que gente más venga a dar y que entre más den y más den para que ayuden a este ministerio. Hoy en la mañana lo escuché de una iglesia de Miami, de Palabra de Fe. Eso me avergüenzo yo de algunos de Palabra de Fe. Una iglesia de la Palabra de Fe de Miami, mi hermano. Hoy lo escuché en la mañana. Vengan a dar para que este ministerio continúe con estas transmisiones. O sea que si la gente no da, no van a continuar con las transmisiones. O sea que si la gente no da, se va a cortar ahí el reino de Jesús. En otras palabras, no fueron puestos como ministros si Dios no les suple a ellos y no creen en esa abundancia financiera. ¿Me entiende? Vea la gran diferencia de lo que cree un judío. Los cristianos andan pidiendo a ver quién les da y los judíos andan viendo a ver a quién le dan. Es que tremendo está eso, ¿no? Qué impresionante. Ahorita me pongo a reflexionar, Dios mío. Si antes había actuado así, Dios mío, perdóname, ahora sí que los judíos me dejan estupefactos con su mentalidad. El ministro cristiano anda rogándole, a ver, hermanos, aporten, den, hermanos, porque si no este ministerio.
Y la mentalidad de un judío es: ¿a quién voy a bendecir? Quiero ser rico para ver a quién voy a bendecir. Mentalidad judía. ¿Okay? Los justos prestan y dan con generosidad. Biblia en lenguaje sencillo. Mateo 17:24. Ya con eso voy a terminar. Mateo 17:24. La historia del Señor Jesús. ¿Cuál era la actitud del Señor Jesús? Cuando llegaron a Capernaum, Mateo 17:24, ¿ya lo tienen? Ya con eso concluyo. Ya que construyamos la iglesia, de ahí nos vamos a dedicar a construir más iglesias por otro lado. Con otros pastores, no importa que no crean igual que nosotros, no importa. Lo que queremos es que se siga propagando la salvación eterna. Proverbios 17, perdón, Mateo 17:24. ¿Ya? Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Le preguntaron. Es decir, ¿Jesús es un ladrón? ¿O es tan codo Jesús que no? ¿Qué cree que significa las 2 dracmas? Esas 2 dracmas, ¿qué cree? ¿A qué se refiere? Eso se refiere a los impuestos del templo que se cobraban para utilizarlos principalmente en el mantenimiento del templo de los fariseos, para que usted me entienda. El templo de Salomón, o el segundo templo de Salomón. Para el mantenimiento del templo se impuso un impuesto. Se cobraba un impuesto en esa época a los judíos. ¿Cuánto eran? 2 dracmas, ¿sí? ¿Entendemos esa parte? ¿Sí? Era un impuesto de los fariseos para pagar y el mantenimiento del templo, ¿ok? Entonces dice, ¿qué contestó Pedro? Le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Le preguntaron, ¿qué le dijo Pedro? ¿Qué contestó Pedro en el 25? Sí pagaba. ¿Entendemos que sí pagaba Jesús? No le debía la copa, ¿verdad? Sí pagaba. En otras palabras decía: Jesús, tu maestro es un deudor. Porque en muchas cosas del templo ya no estaba de acuerdo, porque él les tiró todas las mesas del templo cuando andaban vendiendo cosas para que ofrecieran ofrendas y intercambiaban dinero por cosas para sacrificarles y ofrecerlas en el templo. Y porque creían que porque estaba en contra ya no daba las 2 dracmas. ¿Pero qué le dijo Pedro? Sí. Y al entrar él en la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De quiénes cobran los tributos o los impuestos? Esa es una pregunta. ¿De sus hijos o de los extraños? ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. En otras palabras, yo soy el Herodes, un ejemplo. Yo soy el rey Herodes. Todos los demás del pueblo van a pagar impuestos, pero a Michelle y Melanie no. ¿Cómo la ven? ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús aquí? Cuando le pregunta: ellos no tienen que pagar impuestos, le pregunta Pedro. ¿Y qué le dice? Pedro le respondió: de los extraños, es decir, todos menos sus hijos. ¿Y luego qué dice aquí? Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí, y no nada más pagaré mis impuestos, Pedro, pagaré, ¿qué crees? Los tuyos también. ¿Qué entendemos de este ejemplo que sucedió? ¿Qué entendemos de todo lo que hizo Jesús? Que Jesús no le debía nada a nadie.
Primer lugar. Segundo, que Jesús era un dador. Practicaba la filantropía porque ayudaba a los pobres. Tercero, que Jesús no tenía que dar lugar para que Satanás viniera y lo matara antes de tiempo y no fuese en la cruz cuando él tenía que morir. ¿Qué más podemos ver en este ejemplo? Principalmente es que Jesús cumplía con sus obligaciones. Jesús cumplía con sus obligaciones. ¿Cuál es la actitud de un judío? Nuevamente, las 2 dracmas era para mantenimiento del templo. ¿Qué hace un judío ahorita en la actualidad? Aporta dinero para la sinagoga actual. Muchos alegan que ya no dan los diezmos a los judíos, pero yo digo que sí lo dan, porque yo conocí a estos judíos que se reunían el viernes a las 6 de la tarde, empezaban su Shabbat. A las 6 de la tarde la señora esta se iba desde el jueves al DF, porque allá vivía. En la empresa donde yo laboré, era la gerenta ahí, era una judía, la gerente. Y ella se iba desde el jueves porque el viernes a las 6 de la tarde tenía que empezar su Shabbat. ¿Y qué era lo que hacía ella? Ellos aportaban grandes cantidades y principalmente ahorita los utilizan para ayudar a muchas instituciones de personas que necesitan desde alimentos, así como son las fundaciones ahorita que dicen, fundación fulana de tal, cuando tú das una aportación ayudamos a tanta gente pobre en alimentos. Todavía los judíos hacen todo esto, ayudan a la gente, practican la filantropía. En este caso también aportan para el mantenimiento de la sinagoga donde están, aportan para el mantenimiento del rabino, y todavía se reúnen los fines de semana. Conocí a estos judíos que todavía se reúnen los fines de semana. Siempre la mentalidad de un judío va a ser siempre para dar y no tanto para recibir, porque ellos saben que el recibir no depende de la gente, sino su recibir depende del Señor, el creador de los cielos y de la tierra, que es ahora nuestro Padre y que ahora no es Padre de ellos, pero ellos practican este principio espiritual de dar, por eso reciben y por eso son ricos, millonarios los judíos. Y puedo ponerle muchísimos ejemplos de judíos millonarios en la actualidad. Los dueños de la 20th Century Fox, el Deutsche Gabbana y grandes empresas internacionales son dueños de los judíos. Los judíos. Ahora, cristianos que han practicado estos principios, como el de apellidado Colgate en 1800 y feria, se hizo riquísimo a mediados de 1800, finales de 1800, fue un hombre riquísimo porque practicó principios que practican los judíos. Un hombre llamado Colgate, ahorita su marca está reconocida, ese hombre llegó a dar el 90% de sus ingresos, creo, si más no recuerdo. Se hizo rico siendo un niño pobre que vendía en las calles. Ahorita nosotros tenemos la opción igual, no somos a las personas que andamos vendiendo en las calles. Usted es una persona que a lo mejor tiene un empleo y que puede ahorrar y que puede empezar a invertir en ese plan de negocios utilizando la mentalidad judía, que es mejor dar que recibir. Esa mentalidad, su servidor ya la he adoptado porque no la tenía, porque mi objetivo ahorita principal es contribuir desde regalar automóviles hasta regalar casas a personas que lo necesiten. Desde construir un hospicio para niños de la calle, hasta construir una iglesia, la iglesia de nosotros, hasta construir iglesias para otros ministros que necesiten iglesias o congregaciones o locales donde se congreguen en otras partes del país o en otros países. Ese es mi objetivo, esa es mi mentalidad. Dar es mejor que recibir, porque sé que cuando doy se me multiplica y viene más riqueza, y eso cree el judío, ley de siembra y cosecha. ¿Okay? Pero la mentalidad principal que yo le quiero establecer aquí es que no ande pensando quién le va a dar, porque un judío no piensa eso. Un judío ande pensando en ser rico para ver a quién le voy a dar, a quién voy a bendecir, qué voy a regalar, a quién voy a ayudar. Esa es la mentalidad de un judío. Yo sé que en el cristianismo se ha enseñado la ley de siembra y cosecha, da y recibe, pero el que te enseña eso no da, por eso no recibe. Y la actitud debe ser tanto del ministro como de los feligreses de una iglesia. Yo tengo que dar, debo de tener la actitud de sembrar, yo no debo de tener la actitud de que a ver quién llega a darme,
porque eso es mentalidad de pobreza. Por eso yo no soy de la ideología de poner una cuenta bancaria enfrente de esta pantalla. Por eso no soy de esa idea. Yo creo en la mentalidad de un judío. Dígame, ¿cuándo ha visto un rabino ahí? Por favor, póngale ahí aunque no escuche su enseñanza, póngale rabino fulano de tal, pero que no sea los mesiánicos, esos son bien largos, que sea un rabino judío, ortodoxo. Póngale ahí a ver si va a poner un número de cuenta para que le den. ¿Por qué cree que no lo pone? Porque los demás judíos que pertenecen a su sinagoga sustentan para todo lo que él necesita. Por eso no es necesario andar poniendo la pantalla y, a ver, hermanos, siembren a esta cuenta, porque si no siembran en esta cuenta, pues ¿cómo vamos a propagar el evangelio? Pero ¿por qué mejor no les enseñan a la gente, a ellos mismos, por qué no se enseñan a que Dios les va a suplir a ellos también? Yo creo que esta iglesia va a ser bastante rica para sustentar este ministerio sin necesidad de tener que poner una cuenta bancaria por internet para causar lástima, para ver a ver quién siembra, para poder seguir adelante. Dios mío, esa mentalidad de pobreza no es una mentalidad de los judíos, no es una mentalidad conforme a la Biblia. ¿Sí? Esa mentalidad debemos de tener nosotros. ¿Es fuerte estos principios básicos? Sí, porque el judío me abre mis ojos espirituales. Porque el judío utiliza principios bíblicos espirituales que en el cristianismo a lo mejor no están vedados todavía, están cerrados los ojos y no entienden que tenemos que cambiar esa mentalidad. Que yo quiero, mi proyecto es dar, mi proyecto es hacer iglesias, mi proyecto es regalar carros, mi proyecto es regalar casas. Muchos ministros necesitan para sus viáticos en sus misiones y mi proyecto es dar. Mi mentalidad es dar. No poner en la pantalla ahí mi cuenta bancaria para ver quién me da. No, esa es mentalidad de pobreza. Desde el momento que yo pongo una cuenta bancaria aquí en la pantalla, mi hermano, estoy demostrando mi mentalidad de pobreza y mi falta de fe, creyendo que Dios no me va a suplir. A través inclusive de esta iglesia, Dios no va a suplir lo que se requiere para pagar la renta. Si Dios no lo suple a través de esta iglesia y si usted no es una persona de fe, Dios me va a dar a mí las finanzas para yo pagarlo. Y si yo ando pidiendo por internet, pues ¿qué creen? Estoy diciéndole a la gente, ¿saben qué? Pues la gente aquí no siembra, hermanitos, den por internet para ver si así lo hacemos. Y si ponen su cuenta bancaria por internet, están demostrando que la gente de la iglesia no sustenta esa iglesia. Y si ponen su cuenta bancaria por internet, significa que Dios no les está supliendo a ellos tampoco. Por eso yo no soy de la idea de esa mentalidad, porque esa mentalidad me trae pobreza. La mentalidad esa vengo a pobreza si yo creo eso. ¿Cómo vendré a riqueza? Creyendo que Dios me va a dar milagros financieros, creyendo que Dios me va a dar oportunidades financieras, el poder para hacer riquezas. Creo que ya lo tengo, y que viene dinero a mí para invertir y ser muy rico, comprar esta iglesia, comprar muchas iglesias, comprar muchas casas, regalar carros, etcétera. Mentalidad de judío, pero no nada más judío bíblico, porque viene en la Biblia esto. ¿Sí? Póngase pie, démosle gracias al Señor. Para todos aquellos que salieron raspados y nos vieron por internet, por favor, tomen la mentalidad de los judíos. No es un regaño, no es solamente entendamos la mentalidad de un judío bíblico. Entendamos la mentalidad de un judío bíblico. No solamente producían para solventar sus deudas, sino que con su dinero invertían los judíos en obras filantrópicas. Esa sería parte de la mentalidad de los judíos, invertir para generar riquezas para obras filantrópicas. Ellos creen que deben de producir dinero para dejar herencia a sus hijos. No como en la actualidad, la mentalidad es que voy a tener muchos chilpayates para cuando trabajen me mantengan. Eso no piensa el judío. El judío dice, no, yo debo ser rico para dejarle herencia a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos y a mis generaciones, hacerlos ricos. ¿Y qué piensan ahora? No, pues entre más hijos tengan, trabajan y me van a mantener los padres.
denota ignorancia, denota falta de fe, denota que no conocen las escrituras bíblicas. Yo las voy a bendecir a mis hijas, ellas no me van a bendecir. De acuerdo al contexto judío bíblico, yo debo de darles a ellas, ellos no me deben de dar a mí. Ahora, si ellos me llegaran a dar, es nada más por honrar a su papá, pero la obligación mía no, Dios guarde, como judío no, por favor no. La obligación mía como la mentalidad de un judío bíblico, de acuerdo a la mentalidad de un judío bíblico, es yo a ellas darles, a ellas suplirles, a ellas bendecirlas, dejarles bienes y riquezas para que en toda su vida no vayan a padecer. Adicionalmente que ellas van a ser ricas, porque ya están en este plan financiero, ¿ok? Muy bien, pues vamos dándole gracias al Señor. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu fidelidad y por tu amor, Señor. Yo creo en el nombre de Jesús por ese poder para hacer las riquezas que ya está en cada creyente aquí en este día. En el nombre de Jesús, por ese poder, la supereminente grandeza es tu poder, Señor, para generar ingresos y milagros creativos, sean manifiestos para que venga el capital que ellos con el cual van a iniciar este proyecto de negocio financiero. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro esas conexiones financieras. En el nombre de Jesús, yo declaro que son tierra deseable para que venga a ellos ese dinero. En el nombre de Jesús, conexiones financieras, conexiones comerciales, en el nombre de Jesús. Que ellos próximamente, en los próximos años, se estarán relacionando con puros empresarios en el nombre de Jesús, para aún crear más dinero y generar riquezas para tu reino, Señor. En el nombre de Jesús, yo lo creo. Yo creo que así como el Señor Jesús pagó esas 2 dracmas, el Señor Jesús no debía. Al contrario, entendía que debía dar al Señor Jesús. Para el mantenimiento del templo, el Señor Jesús participaba. Yo creo que yo debo de participar, Señor, con esta riqueza que tú me manifiestas, para el mantenimiento de esta iglesia, Señor, de esta congregación, de este local que nos diste aquí en Jalisco. Yo creo que debo de contribuir para el mantenimiento de todo lo que se requiere para que esta congregación permanezca abierta, Señor. Yo creo que está suplido ya todo, porque en Cristo Jesús ya nos los diste hace 2000 años. Ahí toda maldición fue pagada de la pobreza. Por eso ahora recibo la riqueza. Gálatas 3:14, 3:13 dice que tú me redimiste de toda maldición. Y la maldición incluía pobreza, enfermedad, falta de alimento. En el nombre de Jesús, ahora yo creo que tú me redimiste y pagaste el precio por esa maldición. Por eso yo ahora recibo la bendición de Abraham. Está sobre mí, está alrededor de mí. Es parte de mi vida la bendición que tú prometiste a Abraham. Yo la recibo por la fe. En el nombre de Jesús recibo tu bendición, Padre. Recibo todo lo que yo requiero, Señor, para estos proyectos que tengo de aquí a 5, 7, 8, 10 años. Estos proyectos que requiero, Señor, de hacer varias iglesias, muchas congregaciones, y poder bendecir a otros ministros que necesitan, poder bendecir tu obra, Señor, poder sembrar automóviles para esas personas que necesitan a lo mejor trasladarse para predicar tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Por eso dice tu palabra que es mejor dar que recibir, y cuando damos recibimos medida apretada, rebosante y remecida. Son las que dan en nuestro regazo, Señor. Milagros financieros recibo en el nombre de Jesús. Ángeles actúan, operan y trabajan en esta palabra que salió por mi boca, porque tú te hiciste pobre para que yo fuera rico, 2 Corintios 8:9. Tú te hiciste pobre en la cruz para que yo fuera rico. Recibo esa riqueza. Y ángeles ejecutan esta palabra, porque tú das semilla al que siembra, pan al que come, y provees y multiplicas mi semilla. Mi capital de aportación está proveído por ti, Señor. Yo la recibo ahora, esa semilla. En el nombre de Jesús, mi objetivo principal es ser rico para tu reino. Me visiono en esos proyectos ya, adquiriendo el terreno y construyendo la bodega, construyendo el lugar para el hospicio de niños de la calle.
Me veo ya sembrando automóviles para ministros que requieren para predicar tu palabra. Me veo ya construyendo iglesias en el nombre de Jesús, sembrando y regalando iglesias, Señor. Y lo vamos a hacer por tu gracia y por tu favor. Por tu gracia. Gracia derramada, declaro en el nombre de Jesús en esta mañana. En el nombre de Jesús. Milagroso veremos. Dígale, yo recibo ese milagro financiero. Milagroso veremos. Una vez más diga, milagros yo recibo. Milagros hoy veremos, porque Dios es bueno, porque bueno es Dios y su gran amor obra en mi favor sin límites en debilidad. Fuerzas tú me das y me llevarás de gloria en gloria, porque bueno es Dios y su gran amor obra en mi favor sin límites en debilidad. Fuerzas tú me das y me llevarás de gloria en gloria. Milagros hoy veremos. Una vez más dígale, milagros hoy veremos, Señor. Milagros hoy veremos. Oh, oh. Milagros hoy veremos. Una vez más, diga, milagros hoy veremos. Milagros hoy veremos. Dele un fuerte aplauso al Señor. Milagros creativos, bendición financiera, ángeles ejecutando esta palabra. Recibimos esos milagros en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús, gracias. Gracias por tu fidelidad. Para nuestros amigos que no ven por internet, reciba esos milagros de Jesús. Vamos a recibir a Jesús en nuestro corazón. Usted recíbalo ahí si no ha recibido a Jesús. Ya sea que nos vaya a ver ahorita de manera diferida a través de nuestra página de YouTube, Faith Power Guadalajara. Reciba a Jesús y haga esta oración con nosotros. Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón. Yo te recibo en mi vida. Yo creo que moriste por mí en esa cruz del Calvario. Yo creo que lo hiciste por amor a mí. Hoy delante del mundo espiritual confieso que tú eres mi Señor y mi único y suficiente Salvador, mi único Dios. Por eso te doy gracias por la vida eterna, Jesús. Gracias porque sé que cuando parta esta tierra iré contigo al paraíso. En el nombre de Jesús. Después de haber sido saciado de larga vida, después de haber vivido la vida abundante que tú me vas a dar aquí y ya me diste en la cruz del Calvario, aquí en la tierra. En el nombre de Jesús, amén. Sea sano, sea libre. Declaro milagros en esos cuerpos. En el nombre de Jesús sean restaurados órganos. Sea sano de toda enfermedad, todo coronavirus sale de esos cuerpos. Pulmones sean hechos nuevos en el nombre de Jesús. Riñones sean restablecidos. Sistema circulatorio cobra vida en el nombre de Jesús. Llamamos milagros del Espíritu Santo restaurando órganos dañados. Sean hechos nuevos ahora mismo en el nombre de Jesús. Dios les bendice a cada persona que nos ve por internet. Cristo les ama y nosotros también. Viernes 7:30 y nuevamente los domingos los esperamos a través de estos medios. Dios les bendice.